Sí. Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación final de nuestro proyecto de ingeniería industrial titulado Diseño y planificación de una planta industrial de sembradoras en la región pampeana. Sus autores son Ramiro García Becasese y quien les habla, Lucas Casalongue. Ahora sí, Ramiro, ¿cómo empezó todo esto? Bien, la idea surge a partir de que Lucas forma parte de la empresa Fercam, una pyme de la ciudad de Rosario dedicada a la producción de sembradoras desde hace ya 50 años. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual se disparó la idea? Detectamos múltiples ineficiencias y desperdicios tanto en el proceso como en la forma de organizar la producción. Sin embargo, los productos de Fercam cuentan con una gran demanda y el negocio sigue siendo rentable. Es de allí el interés por estudiar una planta de sembradoras innovadora que vaya más allá de los procesos tradicionales. Entonces, el gran interrogante: ¿es posible y rentable instalar en Argentina una fábrica de montaje de sembradoras tercerizando mayor parte de sus componentes? Intentaremos dar respuesta a esta pregunta a lo largo de toda la presentación. Para ello pasaremos por las siguientes fases, donde tendremos un análisis preliminar del sector y del contexto en el cual está el proyecto. Realizaremos un estudio de mercado, luego un estudio técnico, el respectivo análisis económico y por último las conclusiones. Podrán encontrar este diagramita en la parte superior de la presentación para saber en qué etapa nos encontramos. Ahora sí, comenzamos. Bien, en esta primera etapa investigamos sobre las características del sector de la maquinaria agrícola en nuestro país. De todo lo investigado, queríamos destacar la importancia que tiene el sector a nivel nacional, cómo está compuesto y dónde está ubicado. El sector genera aproximadamente 45.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y en el 2018 registró un ingreso por 31.000 millones de pesos. Esto representa para nuestro país 0.45% de nuestro PBI. El sector se divide en 5 rubros. Por un lado, las sembradoras, por el otro, los tractores, cosechadoras, pulverizadoras y demás implementos agrícolas. En el 2018, las ventas se distribuyeron como se observa en el gráfico. Es de nuestro interés estudiar la porción que representa este 11% del segmento de las sembradoras. El mismo en el 2018 facturó por 4.400 millones de pesos. Esto corresponde a las 1.765 unidades vendidas en el país. El dato más relevante detrás de todo esto es que el 98% de esas sembradoras fueron producidas por pymes de origen nacional. El sector se compone por alrededor de 860 empresas, ubicadas principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con un marcado nodo productivo en los municipios de Las Rosas, Las Parejas, Armstrong y Marcos Juárez. Continuamos ahora con el estudio de mercado. En el mismo veremos quiénes son los clientes, cuál es la competencia que se deberá afrontar, cómo se estableció el precio del producto que nosotros proyectamos y cuáles fueron las proyecciones de venta de nuestro proyecto. Bien, ¿quiénes son nuestros clientes? El cliente final puede ser el productor agropecuario o el contratista rural que trabaja la tierra. Por otro lado, en este rubro existe un intermediario que son los concesionarios. Es fundamental conocer a ambos en detalle para poder tener una visión alineada a ellos en el proyecto. En la pantalla podemos observar las principales zonas de cultivo de la soja y el maíz
que nos van a dar una idea de dónde están ubicados nuestros clientes. Por otro lado, tenemos las localizaciones particulares de todos los concesionarios. De aquí la relevancia de la región marcada en rojo, que es principalmente la región pampeana. Además, realizamos una encuesta a productores y contratistas para conocer su perfil. Encontramos en la misma que tienen baja predisposición a asumir riesgos a la hora de adquirir una nueva máquina y se dirigen generalmente a marcas ya conocidas en el mercado con trayectoria. Esto claramente será una barrera a superar con el proyecto. Por otro lado, también prefieren una máquina medida que cumpla sus condiciones particulares. Están muy influenciados por experiencias transmitidas por conocidos. El boca a boca tiene una gran importancia en su decisión. También sus decisiones de inversión en maquinaria están altamente ligadas a los márgenes de ganancia que hayan tenido en la cosecha anterior. Y por último, tanto productores como contratistas priorizan máquinas robustas y confiables como primer característica. En el siguiente gráfico podemos visualizar la competencia que hemos encontrado a partir de un estudio del mercado de usados. Este estudio nos habla de cómo era la participación en el pasado. Encontramos una gran atomicidad en el mercado y un claro liderazgo de Agrometal y Crucianelli. Pero no conforme con eso, realizamos en la Expo Agro, la última que se realizó, encuestas a fabricantes para comprobar si esto se da a una hora. Encontramos que el resultado fue que ambos líderes, Agrometal y Crucianelli, actualmente poseen un 30% de participación cada uno y el resto de las marcas queda más alejada con un porcentaje de participación entre el 2 y el 5%. Aquí podemos observar cuáles son los precios de la competencia. Como vemos, Crucianelli y Agrometal están por encima del precio que nosotros definimos para nuestro proyecto, que es de $93.000. Bueno, en cuanto a las proyecciones de venta, podemos ver cómo serán todas las ventas planteadas para el proyecto a lo largo del horizonte del mismo. Para estimarlas, se utilizaron datos publicados de la demanda por INDEC y se tuvieron en consideración algunos supuestos. Entre los más importantes tenemos que consideramos el crecimiento anual de la demanda de un 2%, un ingreso al mercado con una participación del 4%, y que esa participación se iría incrementando anualmente con un valor de 0,5% debido a los esfuerzos de marketing correspondientes que se realizarán. Bien, en esta etapa de estudio técnico veremos las características de la sembradora, los procesos de fabricación, los proveedores, cómo se realizó la planificación, la localización de la planta y por último finalizaremos con un recorrido por las instalaciones diseñadas. Se toma como modelo en estudio uno de los productos de la empresa de referencia. Esta es la F440 de Fercam. Podrán ver en pantalla algunos de los conjuntos mayores que la conforman. El más importante, sin duda, es el tren de siembra, ya que ahí se puede observar toda la tecnología que caracteriza a la siembra directa. El despiece total de esta máquina conlleva más de 200 piezas diferentes. Para que puedan tener noción de lo que les estoy hablando, a modo de ejemplo se mostrará el despiece de una bajada de rueda. Cada una de estas piezas que observamos en pantalla requiere de una secuencia de operaciones para su obtención. Es por eso que comentaré sobre el proceso de producción. Aquí es donde se encuentra la mayor diferencia entre los procesos que realizan los actuales fabricantes de sembradora y el modelo de fábrica que nosotros proponemos. Este proceso convencional inicia con la recepción y el almacenaje de las materias primas. Luego, estas pasan a un primer nivel de puestos
donde se realizan las operaciones de corte, ya sea por sierra, por láser, oxicorte o chorro de agua. Luego, las mismas pasan a un segundo nivel, donde son conformadas y mecanizadas en tornos, centros de mecanizado, prensas y balancines. Una vez fabricadas las piezas, estas pasan a un tercer nivel de puestos y corazón del proceso de producción, conformado por los puestos de soldadura. Allí, los operarios integrarán estas piezas individuales en los conjuntos soldados que posteriormente serán montados en un cuarto nivel de puestos mediante operaciones de ensamble manual. El nivel 5 está conformado por puestos de limpieza y de pintura. En el nivel 6 se encuentran las operaciones de ensamble final, donde se finaliza justamente el montaje de todas las agropartes restantes que conformarán nuestra sembradora. Bien, hasta aquí les hablé del proceso convencional. La propuesta que nosotros generamos a partir de este proyecto inicia a partir del nivel 3, tercerizando la producción de piezas de los niveles 1 y 2. De esta forma, se simplifica considerablemente el proceso, focalizándose en las operaciones terminales de la fabricación de la sembradora y dejando a proveedores especializados toda la producción de piezas. Además, en este proyecto se adicionan mejoras en la logística interna de los depósitos, a través de almacenes integrados que abastecen en tiempo y forma a la producción. También se reemplazaron los puestos de soldadura individuales que se observaban en la estructura tradicional por celdas de producción, que permiten una mayor flexibilidad ante los cambios y una mejor gestión de las operaciones. Ahora, como contrapartida a esta estructura más compacta, tenemos que los proveedores adquieren una mayor relevancia, ya que en cierta forma todo el abastecimiento de piezas dependerá de ellos. Por este motivo es que más adelante le daremos un trato especial. Hablemos ahora de la planificación de la producción. Esta la realizamos en 3 etapas. En primer lugar, se realizó una planificación de mediano plazo con el horizonte de 1 año, donde se calcularon las cantidades a producir mes a mes teniendo en cuenta la demanda. En segundo lugar, se hizo una planificación de corto plazo calculando los requerimientos de materiales semanales para cumplir con la producción del mes. En último lugar, y teniendo en cuenta a los 2 anteriores, se realizó un cálculo de la capacidad, tanto la dotación del personal como las máquinas y equipos necesarios para llevar adelante nuestro proceso. Todo esto, para poder llevarlo a cabo, fue necesario previamente haber hecho un estudio de la demanda. Esta se hizo analizando los datos proporcionados por el INDEC, analizándolos mediante un método de composición de series de tiempo, con el cual se calcularon factores estacionales que se compararon directamente con el calendario de siembra de los principales cultivos. De esta forma, obtuvimos los parámetros de entrada que necesitamos para nuestra planificación anual. Para la planificación de corto plazo, previamente tuvimos que calcular los tiempos estándar de las operaciones. ¿Cómo es esto? Los tiempos que se demoraban los operarios en ensamblar una parte, en soldar o en pintar, así sucesivamente. ¿Cómo lo hicimos? Mediante observación directa en la empresa de referencia y el cronometraje de los tiempos utilizando la metodología que proporciona la Organización Internacional del Trabajo. Para el cálculo de la capacidad de personal y de equipos se tuvo en cuenta las proyecciones de producción mencionadas anteriormente. Bien, como les había mencionado, a los proveedores les dimos un trato especial en este proyecto. Para su elección, partimos del despiece total de la sembradora y una vez que teníamos todas esas piezas diferentes, separadas,
las agrupamos según el tipo de proceso necesario para su obtención. Es decir, por un lado se agruparon todas aquellas piezas que necesitaban de un corte láser. Por el otro, todas aquellas piezas que necesitaban un corte láser y un plegado, por ejemplo, o un mecanizado. Así sucesivamente. Una vez hecho esto, salimos a la búsqueda de proveedores que brinden al menos uno de los servicios antes mencionados. Los contactamos vía telefónica, vía WhatsApp, email o también en persona. Se contactaron proveedores durante el evento de la Expo Agro. Ahí tuvimos un poco de suerte porque fue justo el día en que se decreta la cuarentena nacional. Una vez contactados, se realizaron cotizaciones de piezas representativas dentro de cada familia, extrapolando ese resultado al resto de las piezas que conforman la familia, y así se estimaron los costos del total de piezas y agropartes. La importancia que tienen los proveedores también se tuvo en cuenta a la hora de localizar la planta. Se buscó realizar un cálculo que minimice la distancia entre nuestra fábrica y los proveedores más importantes. Esto teniendo en cuenta el monto de facturación que los representa. Este valor habla del volumen de partes que se transportan mes a mes hacia nuestra fábrica. El resultado del cálculo indica que nuestra fábrica deberá ubicarse en las proximidades del puntero rojo que se observa en la pantalla, más precisamente entre los municipios de Armstrong y Cañada de Gómez. Allí, el parque industrial más cercano es el que se localiza en la ciudad de Armstrong, y no es casualidad que en el mismo lugar se encuentre nuestro principal proveedor. Dentro del parque se aprovecha la disponibilidad del siguiente lote. Este cuenta con las dimensiones necesarias para nuestro proyecto. Ahora sí, como les había mencionado, finalizaremos esta etapa con una visita guiada sobre las instalaciones diseñadas. Para eso simularemos estar en una visita técnica donde los guiaré sobre el plano que diseñamos y dibujamos especialmente para este proyecto. Comencemos. Se ingresa por la parte superior derecha de la pantalla, al predio. Por allí pasamos por portería, donde, a ver si arranca, ahí va. Pasamos por portería, donde nos recibirá un guardia de seguridad y registrará nuestro ingreso. Para todos aquellos y aquellas que vengan en auto, tendrán a su izquierda un estacionamiento para dejarlo. Para los demás, nos dirigiremos por la vereda que se observa a la derecha y a través de la senda peatonal se llegará a la sala de visitas, donde los estaríamos recibiendo en este momento con un rico café caliente. Todo lo demás que observan son zonas parquizadas, bien mantenidas, por supuesto, que se utilizan como punto de encuentro si llega a haber alguna emergencia. Por esta calle principal es por donde ingresan los camiones con las piezas de los proveedores, que son recepcionadas por el encargado del pañol y posteriormente serán almacenadas en los depósitos que se observan en la parte inferior de la pantalla. A partir de aquí, todo el movimiento de piezas se realiza por medio de puentes grúas, autoelevador y carretillas manuales. Aquí comienza el proceso de fabricación de nuestra sembradora. En el puesto de mayor superficie que observan a la izquierda de la pantalla, se sueldan los tubos que conformarán el chasis de la máquina. No nos olvidemos que estas máquinas son de grandes dimensiones y llegan a tener más de 7 metros de longitud. En el centro de la imagen podrán observar las dos celdas de soldadura. Allí los operarios integrarán las piezas individuales en los conjuntos que posteriormente se montarán sobre el chasis. A la derecha de la pantalla verán cómo están distribuidos el comedor del personal, los baños y los vestuarios. Vale la aclaración que se tienen en cuenta las instalaciones tanto para operarios como para operarias. También sobre el mismo lateral de la pantalla
Más adelante podrán observar cómo están distribuidas las oficinas de administración, el área de repuestos, mantenimiento y la oficina de producción. Sigamos. Saliendo de soldadura, el chasis ingresa en la cabina de limpieza, donde un operario le practica una operación de fosfatizado. Esto se realiza para preparar la superficie del chasis para el prepintado. Una vez seco, el chasis se dirige hacia uno de los puestos de armado que se encuentra en el centro de la pantalla. Allí, los operarios montarán los conjuntos que fueron soldados previamente. Una vez finalizado el montaje, la máquina retorna nuevamente a las operaciones de limpieza y de pintura, donde se le dará un acabado final a la superficie. Todavía no definimos el color, así que podemos hacer una votación y lo pueden definir ustedes. A la derecha podrán observar cómo están distribuidas, como les mencioné anteriormente, la oficina de administración, repuestos, mantenimiento, y subiendo por la escalera que se observa ahí arriba se llega a la oficina de producción. Sigamos. Una vez cumplido el tiempo de secado, la máquina se dirige hacia el armado final. Allí un equipo de operarios montará todas aquellas agropartes que fueron preensambladas por los proveedores. Este es el caso de las tolvas, de los trenes de siembra, del circuito hidráulico y demás. Así, luego de 185 horas totales de trabajo, una sembradora más está lista para cargarse al camión y partir hacia alguno de los campos de nuestro país, o por qué no, hacia el exterior, donde las condiciones de siembra sean similares. Así finaliza esta rápida recorrida por las instalaciones, dando lugar a Ramiro, quien les comentará sobre el análisis económico desarrollado. Damos inicio ahora sí a esta próxima etapa, en la cual veremos los ingresos que genera el proyecto, los costos los cuales se deberán afrontar, las inversiones necesarias para llevarlo a cabo, el flujo de fondos que todo lo anterior genera, y por último la evaluación financiera de los resultados. Antes de comenzar, queríamos mencionar dos supuestos que se tuvieron en cuenta. Uno es que no se incluirá la inflación en ningún momento, ni para los ingresos ni para los egresos, y que todos los números del proyecto se tomaron en dólares, como por ejemplo las cotizaciones. Bien, en este gráfico podemos ver cómo son los ingresos generados por el proyecto a lo largo de todo el horizonte del mismo. Los mismos se obtienen al multiplicar el precio establecido de venta por las cantidades proyectadas a producir. Bien, ahora sí, en cuanto a los costos, rápidamente podemos ver que los dividimos en aquellos que son fijos y aquellos que son variables. En primer lugar, para los fijos, por cuestiones de simplificación, suponemos dos etapas, pensando las mismas con dos niveles de actividad que soporten la capacidad requerida para cada etapa, debido a que la producción tendrá un gran crecimiento a lo largo del proyecto. Finalmente, llegamos a un valor total aproximado de $250.000 por año para la primera etapa de costos fijos y para la segunda de aproximadamente $360.000. Ahora, respecto del personal, ahora bien, este monto total se distribuye en lo que vemos aquí arriba, en color rojo, como indican los porcentajes. Respecto del personal, se realizó un estudio de la dotación requerida y su correspondiente cálculo de retribuciones. Respecto de los costos operativos, servicios e impuestos, se investigó en profundidad en la empresa de referencia y se realizó consultas a terceros propietarios de empresas. Por último, para la energía, desarrollamos un cálculo de la potencia total instalada, cruzándolo con el cuadro tarifario de la EPE publicado en su sitio web. Bien. Ahora, en segundo lugar, tenemos los costos variables. En total suman aproximadamente $76.000,
donde el rubro más representativo son claramente las agropartes. Como conclusión de este análisis, podemos ver que los costos más relevantes son los de personal y los de agropartes. Bien, continuamos con las inversiones. Por cuestiones de simplificación, se toma la totalidad de ellas en el primer año, salvo el capital de trabajo, que se explicará más adelante. El monto total requerido para llevarlas a cabo es de $3.800.000 aproximadamente. Las mismas también están divididas en rubro, como podemos ver en amarillo, y tienen sus porcentajes, los cuales indican cuánto representan. Bueno, ahora, veamos de qué se trata el costo más representativo, que es el capital de trabajo. El mismo es todo el valor circulante necesario para el correcto desarrollo de la actividad. Para estimarlo, nos remitimos a la siguiente tabla. Definimos su valor como la correspondiente suma de dinero para poder comprar de manera anticipada las agropartes e insumos necesarios para un mes de trabajo. Por ejemplo, para el primer año, tomamos el costo total y lo dividimos por 12, que son los meses, así obtenemos el capital de trabajo de $535.000 aproximadamente. Año a año fuimos incrementándolo proporcionalmente debido a que estas agropartes de insumos irán creciendo en sus cantidades para una mayor producción. Por último, en el último año vemos que este capital de trabajo se recupera en su totalidad con las ventas anuales de ese año. Ahora, bien, parte de las mismas van a sufrir depreciaciones contables, como por ejemplo la construcción, las instalaciones, maquinaria y muebles y útiles. También quedará un valor residual en la construcción y el terreno, que se tendrá en cuenta. En tercer lugar, el capital de trabajo se recupera, como vimos recién, en su totalidad. Y en último lugar, consideramos el valor de liquidación que tendrá tanto la maquinaria, inmuebles y útiles, que al finalizar el proyecto puedan ser vendidos en el mercado de usados. Bien, ahora sí, para ir resumiendo, presentamos el flujo de caja que generan todos estos valores que mencionamos hasta el momento. Podemos encontrar que en el año 0 se requiere una inversión inicial de aproximadamente $3 millones para gran parte de lo que vimos en la diapositiva anterior. Tomamos esa suma de capital proporcionada en su totalidad por un inversionista. Calculamos dos indicadores financieros. El VAN, con una tasa de descuento del 15%, que dio aproximadamente $4.500.000. ¿Por qué del 15%? Porque averiguamos con profesionales idóneos, cuál era un interés que podría pagar otra oportunidad de inversión con un riesgo similar. También se calculó la tasa interna de rentabilidad, que dio el 38,5%. Sin embargo, nos propusimos entender esto en más detalle y generamos el siguiente gráfico. Bien, en el siguiente gráfico podemos ver que todas las columnas son los flujos de caja del proyecto. En el año 0 está el desembolso negativo de la inversión inicial. Luego, en los años siguientes, los flujos positivos de caja se utilizan para pagarle la rentabilidad, los intereses al inversionista, como se aprecia en color verde agua, y para cancelar el saldo total que se tiene con el inversionista, como se aprecia en color rosado. Vemos también que la línea del saldo va disminuyendo. Ahora sí, en el año 5 se concluye de pagar la deuda y el resto, en color verde claro, es el valor neto que se acumula. En todos los flujos siguientes también se acumula valor neto que genera el proyecto. De aquí el nombre del indicador financiero. Si llevo todo este valor neto a valores actuales, es decir, al valor actual neto,
descontados por el costo de oportunidad que definimos al 15%, obtendremos el número que habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno, quisimos también ver si se podía visualizar la TIR y construimos un gráfico teórico de cómo funcionan para los flujos del proyecto una TIR del 38,5%. Bien, la TIR es aquella tasa que hace que no quede nada de valor neto en el proyecto, lo que antes vimos en color verde claro, por eso en la imagen se puede apreciar. Esta tasa, al ser tan alta, hace que el inversionista se le pague una rentabilidad tal que genera más saldo adeudado, representado en color rosado como antes en los primeros años, y que recién en el último periodo, al finalizar, se pague la rentabilidad de ese periodo y además todo lo que se adeuda de manera exacta. Ese es el significado financiero de la TIR, la cantidad de interés máxima que el proyecto podría pagarle al inversionista. Bien, otra particularidad que analizamos era qué sucedía si tomábamos financiamiento externo. Se tomó un préstamo de $1 millón del Banco Nación. Esto generó dos cosas. Genera una menor inversión inicial y mejores resultados financieros, principalmente por el impacto positivo que esto tiene sobre los impuestos. Bien, por último, nos preguntamos cómo se vería afectado el proyecto ante tres situaciones. La situación A, donde el ingreso al mercado no sea del 4%, sea menos, sea de la mitad, del 2%, y bueno, vimos que el proyecto sigue siendo conveniente de ser realizado. La situación B, donde el crecimiento, luego de haber ingresado, no sea del 0,5 cada año, sino sea de la mitad, del 0,25 de participación. También pudimos ver que eso no generaba un impacto fuerte en los resultados financieros. Y por último, una situación más pesimista, que sería los dos casos anteriores sumados al mismo tiempo, y también encontramos que el proyecto sigue siendo interesante de ser llevado a cabo. Ahora sí, estamos listos para las conclusiones. Bien, de acuerdo a todo lo desarrollado en las etapas anteriores, podemos concluir, en base al estudio de mercado, que ingresar en un mercado tan atomizado justifica insertarse produciendo bajas cantidades sin perder rentabilidad. Esto si se tienen en cuenta grandes esfuerzos de marketing y de ventas para instalar la marca en la región y lograr la confiabilidad de los clientes. En base al estudio económico, se deduce que es posible instalar en el país una fábrica con estas características. Y el punto clave es lograr un fuerte vínculo con los proveedores. Bien, entendimos también por qué es más provechoso una fábrica de montaje respecto de una que produce sus partes. Recordarán que vimos que los mayores costos eran los de personal y los de piezas compradas, de agropartes. Estas, las que producen sus partes, requieren más personal y acumulan gran capital parado a lo largo de todo el proceso de fabricación. En términos financieros, las tasas de rendimiento que se pueden obtener son muy altas y alentadoras. Finalmente, aún en escenarios negativos, el proyecto es muy atractivo para el inversionista. Estamos frente a un rubro muy fuerte en el país, con tendencia a seguir creciendo y que para el segmento estudiado presenta una gran oportunidad. Ahora sí, muchas gracias para todos.